a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, mi nombre es Estuardo Salazar Gini y he sido parte de esta congregación desde 1976, en la cual he servido en diversos ministerios. Mi familia y yo hemos sido bendecidos al ser parte de esta familia espiritual y me gozo en compartir después de casi 3 años de alejamiento, de ausencia de este púlpito dominical. Pero doy gracias a Dios que durante estos años Dios ha levantado nuevos predicadores que nos bendicen con la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Hoy continuamos la serie titulada Después de la tormenta, en la cual estamos enfocando los diferentes problemas que nos ha dejado este tiempo de pandemia. En domingos anteriores hemos examinado la realidad de la lucha contra cosas tales como el sufrimiento, la depresión, la ansiedad, el abuso. Hoy enfocaremos siempre desde una perspectiva bíblica la manera en la cual hemos de enfrentar una de las secuelas más preocupantes de la pandemia, la cual está afectando la salud mental, emocional, física y espiritual de millones de personas. Estamos hablando del incremento en las adicciones a diferentes prácticas y sustancias que se traduce en una esclavitud cuyas cadenas solamente el poder de Cristo y de su Evangelio pueden romper. La adicción obsesiva a algo no es un fenómeno nuevo. Siempre ha habido personas que son presa del alcohol, las drogas u otros de estos hábitos que tienen un alto poder destructivo. Las adicciones son conductas que afectan no solo a la persona que las sufre, sino también a sus familias, a sus comunidades. La sociedad en general ha buscado maneras de ayudar a la gente que es víctima de alguna adicción a través de diferentes terapias o programas de rehabilitación, grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos y otros similares. Conozco los efectos que una adicción como el alcoholismo, también considerada una enfermedad, puede causar en una familia. ¿Por qué? Porque nací y crecí en un hogar donde mi padre era un alcohólico. Su adicción a la bebida le hizo ser expulsado de su hogar siendo joven, interrumpir su carrera universitaria, aunque tuvo mucho éxito en su carrera musical. El mismo ambiente nocturno en el que desarrollaba su trabajo, pues no le ayudó mucho, agravó el problema de la bebida. Su primer matrimonio con mi madre estuvo plagado de violencia doméstica y terminó en divorcio. Gracias a Dios y al programa de Alcohólicos Anónimos, AA, mi padre pudo dejar de beber durante la última parte de su vida, pero las secuelas de su intoxicación a todo nivel tuvieron un impacto profundo en todos a su alrededor, incluyéndome a mí, aún años después de su última copa. Viví también en carne propia los efectos devastadores que sustancias tóxicas pueden provocar en tu vida. Producto de esta niñez disfuncional y las artimañas del enemigo, en mi edad adolescente me alejé de los caminos de Dios en los cuales había sido creado y abracé los caminos del mal. Siendo estudiante de secundaria, me inicié en el tabaco, el alcohol, las drogas, como la marihuana y algunos barbitúricos. Y los efectos eufóricos que ellas me hacían sentir fue seductor, cautivante. Me sentía poderoso, invencible. Solía combinar
peligrosas sustancias inhaladas o ingeridas que agregaban elementos alucinógenos que me hacían perder completamente la percepción de la realidad. Y estas sensaciones nuevas me cautivaron y me obsesioné con buscar y experimentar más. ¿Cómo se inicia este camino hacia una adicción? ¿Cuándo puede considerarse que una adicción es realmente un vicio, una enfermedad, un trastorno psicológico o simplemente pecado? Estas preguntas no son de fácil respuesta, pero en la palabra de Dios sin duda encontraremos no solo la respuesta, sino la solución a este problema. Definamos qué queremos decir con adicción. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que esta es una dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico-mental. La Organización Mundial de la Salud dice que esto es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación. La palabra que se repite es dependencia, y ese es básicamente lo que nosotros queremos traducir más bien en nuestro vocabulario bíblico cristiano como esclavitud. Cualquier dependencia es una esclavitud. Esto también es cierto con las conductas de adicción autodestructiva. Todo comienza a veces con simple curiosidad. De acuerdo a la narrativa de Génesis, vemos que la raíz de todas las decisiones y conductas que nos apartan de Dios es la naturaleza pecaminosa que se caracteriza por egoísmo, un sentido de merecimiento, y en su mero inicio, en la conversación que vemos entre la mujer y la serpiente, simple curiosidad. Todo empieza con una experimentación, curiosidad, deseo de aceptación en un círculo social. Si la experiencia es gratificante y despierta un deseo inexistente hasta entonces, esta se repite hasta que nos convertimos en usuarios cotidianos y se llega entonces a ese grado de dependencia enfermiza, donde se experimentan entonces signos, síntomas de adicción. En lenguaje bíblico dijimos que nos referimos a esta experiencia inicial también como tentación. Así se describe en Santiago capítulo 1 cuando dice: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, y fíjense bien en esta secuencia, porque es justamente así como la Biblia describe cómo se puede caer en una adicción. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte, dice Santiago 1 del 12 al 15. Lo mismo aprendemos de la experiencia de Jesús al ser tentado por Satanás. Se le ofrecieron experiencias que tenían que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así lo pone Juan en 1 Juan 1:16. En la narrativa que encontramos en los evangelios, también aprendemos que la manera de resistir estas tentaciones que apelan a nuestros instintos sensoriales, a la naturaleza pecaminosa que tenemos de nacimiento, busca siempre darnos una satisfacción, un placer temporal. ¿A cambio de qué? De un deterioro moral, psíquico, físico y espiritual, que va a afectar todas nuestras relaciones, empezando con nuestra relación con Dios. En esta pandemia se observaron situaciones que han hecho que mucha gente caiga presa de alguna adicción o
adicciones ya existentes se agudizaron al punto de provocar crisis, pérdidas e incluso suicidio o muerte prematura. Les doy algunos ejemplos. De marzo a septiembre de 2020, la primera época en la que se declaró la pandemia, se vendió casi 42 billones de dólares en bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. Esto fue un incremento del 20% más comparado con el mismo periodo del año anterior, en 2019, y un 18% de incremento de los 7 meses previos, que incluían todas las fiestas de fin de año, Navidad, etc. Fue la única industria de consumo que experimentó un crecimiento desmesurado durante ese periodo de depresión económica para todos los demás. Increíble. Otro ejemplo de la pandemia. Pensando en esto del incremento en la venta de bebidas alcohólicas, creo que fue un fenómeno también mundial. La gente se refugió, como suele suceder en periodos de crisis y depresión, como los que está viviendo Ucrania en estos momentos. No podemos dejar de mencionar esa crisis, esa situación que se está dando ahí, pero no es difícil pensar que aún en situaciones de guerra y de situaciones difíciles la gente se refugia, busca escaparse de la cruda realidad que les rodea y lo encuentra lamentablemente en la bebida o en las sustancias. Otro ejemplo de la pandemia fue este. La cadena Netflix superó en 2020 los 200 millones de suscriptores, rompiendo el récord que tenía, porque ese año tuvo 37 millones de nuevos suscriptores en 2020. En general, el tiempo viendo este video streaming se incrementó durante las forzadas cuarentenas y lockdowns y no ha descendido mucho desde entonces. Usted va a decir, bueno, ¿y qué más íbamos a hacer? ¿Verdad? Pero es un fenómeno que se dio. Algunas personas confiesan aún al día de hoy que pasan al menos la tercera parte del tiempo que pasan despiertos viendo series y videos en línea. Lo mismo puede decirse de los videojuegos y otras actividades como visitas a sitios indebidos en Internet. El tráfico en las redes sociales también se incrementó geométricamente durante los tiempos de encierro y aislamiento que tuvimos como resultado de la pandemia. Si antes ya era un problema crónico, ahora se ha salido de control. Información que se filtra a lo interno de las redes como Facebook o Instagram indica que la arquitectura de las redes sociales está diseñada para mantener a la gente conectada el mayor tiempo posible. Y así se desarrolla una dependencia enfermiza. En general, las conductas obsesivo-compulsivas tuvieron un repunte a consecuencia del aislamiento que experimentamos por motivo de la pandemia. Hábitos de comer en exceso, compras en línea, visitas a lugares con contenido para adultos en el Internet, conductas abusivas y otras prácticas similares se agudizaron durante este tiempo. Y por eso en esta serie, Después de la tormenta, tenemos que ver cómo enfrentar estas cosas, estas secuelas que nos han quedado, que incluye estas adicciones y muchas más que no he mencionado. Y es que para muchos la vida, tal como se estaba dando en esos meses de reclusión y limitado contacto social, llegó a ser insoportable. Sustancias o hábitos vinieron a proveer ese contrapeso a la frustración o la depresión causada por pérdidas de salud, pérdida de seres queridos, pérdida de un trabajo, pérdida del contacto social de la relación que teníamos. La bebida, el sexo, las pastillas para dormir, los videojuegos se han convertido en maneras de escapar de la cruda realidad que nos rodea. En el fondo, mis hermanos, lo que hay detrás de toda adicción es un sentido de autocomplacencia. Así lo describe el pasaje en el cual queremos enfocar hoy, así que tenga su Biblia a mano, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 20.
porque allí leemos esto. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Pablo habla a aquellos entre los creyentes de la iglesia de Corinto que reclamaban una libertad para poder hacer lo que a ellos se les antojara, argumentando que lo que hacemos con nuestro cuerpo no afecta nuestro espíritu. Este argumento se fundamenta en una filosofía platónica de separación entre el cuerpo y el alma, siendo la conducta sexual la forma más común de afirmar y practicar esto, por lo menos en aquel tiempo con los corintios. Cuando Pablo toma como ejemplo inicial el asunto de la comida, pareciera como que tuviera en mente a algunos de nosotros, que encontramos un deleite muy especial en comer. El argumento que los corintios esgrimían era este: si tengo hambre, voy a la refrigeradora, miro qué hay de comer, me preparo un plato y como. Si tengo antojo de chicharrones, como chicharrones. Si quiero fiambre, aunque no sea 1 de noviembre, como fiambre. Y de la misma manera con cualquier otro apetito carnal. Al final de cuentas, Dios me dio un cuerpo que experimenta estos apetitos y yo tengo que buscar la manera de satisfacerlos. Pablo responde: la cosa no es tan sencilla. Esta lógica no es congruente con la enseñanza que hemos recibido. ¿Por qué? Porque está dejando fuera un elemento importante. Permítanme, dice Pablo, ahorita les explico. Pablo afirma la libertad cristiana. Sí, todo me es lícito. Puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo conviene. El mismo acceso y libre albedrío del que Dios dotó al primer hombre y la primera mujer al momento de la creación está disponible también para nosotros. El fruto del árbol del bien y del mal estaba al alcance, pero había un mandato, una restricción moral por la cual no debía ser codiciado o comido. Pero conocemos la historia y estos corintios pecaban de ser unos recalcitrantes hedonistas. ¿Qué es el hedonismo? El término hedonismo se aplica a una doctrina filosófica, pero en última instancia describe una actitud hacia la vida. Probablemente usted no lo había pensado, pero así se describe y creo que puede haber algunos hedonistas también entre nosotros. Y aquí de lo que se trata es que se considera que el objetivo o la única finalidad que los humanos tienen en la vida es la búsqueda del placer, de la felicidad, del goce en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántas personas conoce usted que tienen esta actitud hacia la vida? Estar buscando siempre aquello que les gusta, aquello que los satisface, aquello que les da placer y felicidad. Una persona hedonista se deja llevar por todo aquello que proporcione placer a sus sentidos o a sus instintos, independientemente de que haya reglas morales o sociales. Es por ello que Satanás sabe que poniendo delante de personas así, las así llamadas tentaciones sensoriales, tiene todas las de ganar y termina esclavizando a personas así. Y es de esto de lo que en resumen estamos hablando. No se trata solamente de una adicción o dependencia o conducta desordenada. Estamos hablando de ser dominados, ser controlados y esclavizados por un hábito, una práctica, una sustancia, una relación. No hace diferencia que cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida. Al hacer una lista de todas las posibles adicciones que la gente padece, incluyendo personas que se reconocen cristianos y seguidores de Jesús, casi ninguno de nosotros sale librado.
además de las ya mencionadas que tienen que ver con la comida, el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, tabaco, drogas, y esos fines de semana en donde no puedes dejar de ver esa serie de Netflix, están cosas como pastillas para dormir, videojuegos, juegos de azar, especialmente aquellos donde hay involucradas apuestas en línea, y especialmente la pornografía y las conductas sexuales que se derivan de ella, que son el motivo de la atención de Pablo en este pasaje y que para mí en este sermón es muy difícil compartir teniendo una audiencia amplia, no solo en edad acá presente, sino también viendo en línea. No todos reconocerán que ciertos hábitos y conductas son una adicción. Pero le pregunto, ¿le da dolor de cabeza cuando deja de tomar café? ¿Se siente irritable, falto de concentración, con un aletargamiento sin tomarse esas Coca-Colas durante el día? Aunque común, la cafeína puede ser tan adictiva como la nicotina en el tabaco, y el síndrome de abstinencia es fácilmente reconocible. Y lo mismo podemos decir de las bebidas energéticas, que están haciendo estragos entre los estudiantes, los jóvenes y aún niños de la presente edad. Hay personas que son adictas a las compras compulsivas, a los deportes, como los fanáticos de algún equipo que viven solo para el próximo partido, como aquellos de ustedes que están esperando el día de hoy unos partidos de fútbol en particular por ahí. No todas las adicciones son inherentemente malas. La gente se obsesiona con cosas como, por ejemplo, hacer ejercicio. Uno dice, ¿qué hay de malo en hacer ejercicio? Bueno, hay gente que ha vuelto de hacer ejercicio casi una religión. Pero entre las adicciones, cuyos tentáculos son más poderosos y mantienen en cautividad a millones de personas, Pablo lo menciona en el pasaje. Y debo mencionarlo si quiero ser fiel a la exposición de la palabra de Dios. Se encuentra el pecado sexual, que empieza muchas veces de una manera casual, inofensiva, pero que eventualmente toma la forma de eso que conocemos como pornografía. Hay hábitos que se derivan, especialmente en adolescentes y jóvenes, que se traducen en satisfacer sus deseos de una manera egoísta y solitaria, o teniendo relaciones prematuras y fuera del matrimonio. La mayoría de estas adicciones han sido eficaces instrumentos para esclavizar a la gente y mantenerlos cautivos y alejados de Dios. Muchas de ellas llenan ese vacío en la vida de la gente que se resiste a tener una relación con el Creador, o aún de aquellos que ya la tienen, pero se resisten a darle a Cristo el verdadero lugar de señorío en su vida. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, que se convierte en tu búsqueda más persistente, en la obsesión en torno a la cual buscas cualquier excusa, cualquier tiempo libre para practicarla, se llama idolatría. Eres esclavo o esclava de eso que te obsesiona. Ese momento a solas frente a una pantalla en el cual puedes entrar a ese sitio con imágenes y videos clasificados como triple o cuádruple X. Ese cigarrillo que te fumas a escondidas y cuyo delatador aroma impregna tu ropa y que buscas enmascarar con un perfume, mucha goma de mascar. Ese medicamento de uso controlado que el amigo médico te facilita la receta para adquirir pastillas para dormir o medicamentos para mitigar el dolor de tipo opiáceo y que te hace sentir tan bien y escapar por un momento de tu ansiedad, del dolor. Cualquier cosa cuya red te tiene atrapado, cualquier hábito de cuyas garras no puedes escapar. Lo has intentado casi todo y nada funciona. Pides perdón a Dios,
Te propones romper ese hábito, alejarte de esa compañía o lugar, sea real o virtual, pero la tentación es irresistible y vuelves a sucumbir. Y tu estado actual es peor que el anterior. Al corazón de estas conductas que buscan satisfacer un deseo o desencadenar un secreto placer, se encuentra un fascinante proceso químico, neuroquímico, que se lleva a cabo dentro de nuestro cuerpo. Los neurólogos que han investigado la respuesta del cuerpo ante determinados estímulos sensoriales han encontrado que hay determinadas hormonas, neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, algunas endorfinas, que son liberados cuando experimentamos determinados estímulos que nos dan placer. La adicción, la verdadera adicción que sufrimos, no es al tabaco, no es al alcohol o la pornografía, es a esa sensación placentera que nos dan estos neurotransmisores, estas hormonas. Y entonces lo que sucede es que empezamos a buscar de manera constante, obsesiva, siguiendo un instinto casi animal, y se convierte entonces en nuestra obsesión, nuestra esclavitud, y termina tarde o temprano destruyéndonos, afectando nuestras relaciones, nuestro trabajo, la familia, deformando la imagen de Dios en nosotros, que es el objetivo último del enemigo, y afectando nuestro destino eterno. Esta autocomplacencia primaria de la que Pablo nos habla en 1 Corintios 6 tiene que ver con el placer sexual, un don dado por Dios para ser disfrutado dentro del marco del matrimonio y en el tiempo establecido por el mismo dador de estas maravillosas facultades de las que hemos sido dotados. Como parte de su explicación para refutar la lógica platónica de los corintios, Pablo dice a partir del versículo 15, lean conmigo: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él, Dios, dice, los dos vendrán a ser ¿qué? Una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. La enseñanza de Génesis 2:24, ratificada por Jesús en Mateo 19, afirma la unidad mística que viene como resultado de la unión física entre dos personas. No nos engañemos, no hay separación entre cuerpo y espíritu, ya que Dios nos hizo seres integrales. Estos cuerpos mortales son ciertamente una habitación temporal, pero Dios nos hace responsables de lo que hacemos con ellos. Aquellos que tenemos una unión espiritual con Dios, no podemos ser negligentes o libertinos en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Seguir y dejarse gobernar por los deseos de la carne es algo que Pablo condena en todas sus cartas, como en Gálatas 5, 23 y 24, cuando hace esa lista de rasgos del carácter de Cristo que conocemos como el fruto del Espíritu, el último de los cuales es dominio propio, un excelente antídoto para las tentaciones y las adicciones. Él dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Justo lo que dice ahí mismo en esa misma carta, en ese versículo que casi todos hemos memorizado de Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan? Con Cristo estoy junta. Y ya no vivo yo más. ¿Verdad? Que sí lo sabemos. Este conflicto entre los deseos de la carne y el deseo del espíritu, que está al meollo de la lucha contra las adicciones, Pablo lo describe también en Romanos capítulo 7, cuando dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, está hablando de su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Queriendo hacer el bien, hago el mal.
Miserable de mí, exclama Pablo en Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa pregunta aparentemente retórica no queda sin respuesta, ya que inmediatamente después viene el glorioso capítulo 8 de Romanos, que inicia diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo entiende muy bien que la lucha contra el pecado, en forma de tentaciones sensoriales, que termina esclavizando a cualquiera, se libra en el campo de batalla de la mente, donde cada persona se predispone a ceder a sus deseos carnales o decide obedecer a Dios y encontrar su supremo placer en Él. Este pecado que Pablo identifica aquí en el pasaje que estamos estudiando como fornicación, ¿a qué se refiere? El término griego original suena conocido en nuestro idioma. Es el vocablo porneia, del cual se deriva el término con el cual se identifica toda práctica asociada con la exhibición y uso retorcido de las facultades con las que Dios nos bendijo para disfrutar uno de los regalos más maravillosos de nuestro diseño como hombres y mujeres. Algunas versiones lo traducen como inmoralidad sexual. Ya mencioné, no es sabio, no es prudente que exponga o profundice en este tema que está minando las bases de nuestra sociedad y esclavizando a millones de personas. Pero animo a los padres de familia que en el momento apropiado puedan tratar este tema con sus hijos menores de edad, quienes se han convertido en el nuevo objetivo de la agenda globalista, que persigue indoctrinarlos con esta nueva y perniciosa ideología de género. Y si usted no está seguro de cómo manejar estos temas con sus hijos, la mejor forma de prevenir que sus hijos o sus nietos sean presas de alguna de estas adicciones, por favor, acuda al staff ministerial de nuestra iglesia, que con mucho gusto podemos proveerle recursos y materiales que les apoyen en su labor como padres. Pero esta, mis amados, es una batalla por la mente y el alma de nuestros hijos, pero también es un clamor de libertad para muchos adultos, incluyendo, tristemente, líderes y pastores que han caído presa fácil de estas adicciones oscuras, disfrazadas a veces de actividades inofensivas. Algunos de nosotros nos hemos enterado de escándalos protagonizados por pastores y líderes reconocidos como Ravi Zacharias, como Bill Hybels y otros, personas conocidas, pero que sucumbieron al pecado sexual, que en el caso del evangelista Ravi Zacharias, excusándose en un constante dolor de espalda, hizo uso de su personalidad e influencia para seducir a jóvenes mujeres que le proporcionaron servicios profesionales indebidos. La adicción sexual es poderosa, pero más poderoso es aquel cuyo diseño original para el placer humano es perfecto y que vino para darnos libertad de cualquier esclavitud y adicción. Y de esto también trata el pasaje de hoy. El propósito de Pablo al terminar este pasaje que tenemos acá es darnos también esa respuesta, esa solución. Y lo que primero leemos acá al llegar al versículo 18 es una estrategia. Dice Pablo: huyan de la fornicación. La exhortación de Pablo a huir, escapar de los lazos del diablo, como lo dice en 2 Timoteo 2:26, es una esperanza y también una estrategia. No quieras demostrar lo fuerte que eres frente a la tentación, porque en tus propias fuerzas serás presa fácil del enemigo. Al inicio de mi caminar con el Señor, cuando yo estaba batallando con todas estas adicciones, hube de refugiarme por 3 meses en un campamento cristiano, acá cerca de la ciudad de Guatemala.
¿Sabe que la adicción más difícil de vencer no fueron las drogas? Fue, juntamente con el hábito del tabaco, el vocabulario soez, las malas palabras. Usted conoce personas que son adictas, que no pueden dejar de hablar sin pronunciar palabras ofensivas, mal vocabulario. Y yo era uno de ellos, mi boca era pestilente. Pero estando en un contexto en el cual nada de eso era aceptable ni permitido, tuve que huir, tuve que alejarme de aquella influencia, de aquel ambiente en el cual para mí era muy natural venir y hacer todas estas cosas. Me forcé a estar en un lugar en donde debía hacerlo. Fue una desintoxicación total y radical de todo. Conté con personas amorosas que me apoyaron en todo el proceso. Y de eso se trata, huir y evitar. Toma más coraje huir y evitar que pretender enfrentar la tentación. Eso significa poner controles parentales, por ejemplo, en los sitios web que se visita, aunque ya seas adulto. No tener botellas de licor en casa si tienes problemas con la bebida. No ponerte en situaciones comprometedoras donde ya has comprobado que si estás, vas a sucumbir. Pablo también nos exhorta al final a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Cada cosa que haces con tu cuerpo lleva o no gloria a Dios. Dice al final el versículo 20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Hemos de preguntarnos en todo momento, ¿se glorifica a Dios con esta blusa, con esta ropa que me estoy poniendo? ¿Con esta fotografía, este video que estoy publicando en redes sociales? ¿Se agrada a Dios que esté usando mis ojos para ver estas imágenes, darle esa segunda o tercera mirada a la muchacha atractiva que se ha cruzado en mi camino? ¿Se glorifica a Dios en que me coma ese tercer pedazo de pizza, o para algunos cuarto o quinto? Todo inicia teniendo una clara comprensión del uso y propósito que Dios ha dado al darnos un cuerpo. Pablo dice acá que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Al momento de nuestra salvación pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su presencia. Después de la ascensión de Cristo, nosotros quedamos en esta tierra como su cuerpo. Y entonces esa presencia física nos hace embajadores, personificamos el amor de Cristo donde quiera que estamos. Cuando Pablo dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, está diciendo, tu cuerpo es templo, es la morada, la habitación, la residencia del Espíritu de Dios. Por tanto, no hagas cosas con tu cuerpo que contaminan, que profanan ese santuario en el que Dios ha decidido habitar. Efesios 5:18 contrasta el embriagarse con vino con la llenura del Espíritu, como dos posibles cosas que un cristiano puede hacer. Así como una bebida embriagante puede llegar a tomar control de la conducta, de la manera de actuar, de hablar de una persona, también el Espíritu que mora en ti puede y quiere hacerlo. Nuestro cuerpo, dice este mismo pasaje, no nos pertenece. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue comprado. Nuestra salvación fue comprada. Hubo un precio que se pagó, dice Pablo, fuimos comprados por un precio. La salvación que Cristo vino a ofrecernos es gratuita, pero no fue barata. El precio fue su sangre derramada en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio que proclamamos y que alguien en este día necesita recibir. Obtener una gloriosa libertad de una esclavitud,
de una adicción que te ha estado esclavizando. Y queremos confesar acerca de esa gloriosa libertad que tenemos en Cristo por medio de un cántico especial. Quiero que las personas que están viendo este mensaje, aquellos que están escuchando, hay alguien que necesita ser libre de una adicción, de alguna esclavitud, y este es el día en el cual tú también puedes ser libre de ella. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.